El Hotel Bruma del Mirador se alzaba sobre un acantilado gris frente a un mar inquieto que parecía respirar con lentitud, como si estuviera vivo. Años atrás había sido el orgullo turístico del pequeño pueblo costero de San Telmo. Las fotografías antiguas mostraban familias elegantes caminando por sus terrazas, músicos tocando en el salón principal y luces cálidas que convertían las noches en recuerdos felices. Pero el tiempo había cambiado todo. Ahora las paredes estaban desgastadas, los balcones crujían con el viento y casi nadie en el pueblo se atrevía a mencionar su nombre. No estaba abandonado, decían los ancianos. El hotel seguía abierto, esperando. A finales de otoño llegaron 5 huéspedes casi al mismo tiempo. Clara Ríos, una escritora incapaz de terminar su nueva novela, buscaba silencio e inspiración. Tomás Vega, fotógrafo de viajes, perseguía lugares olvidados para capturar su decadencia. Lucía y Daniel Ortega eran una pareja joven que intentaba salvar una relación rota tras años de discusiones silenciosas. El último era don Ernesto Molina, un profesor jubilado obsesionado con la historia local. El recepcionista, un hombre alto y extremadamente pálido llamado señor Álvarez, los recibió con una sonrisa rígida que nunca alcanzó sus ojos. Les entregó las llaves lentamente y les dijo que el hotel tenía normas antiguas, especialmente una: evitar los pasillos después de medianoche. Nadie preguntó la razón, aunque todos sintieron una incomodidad difícil de explicar. La primera noche llegó acompañada por un viento intenso que hacía vibrar las ventanas. Clara escuchó pasos sobre su techo pese a estar en el último piso. Tomás revisó sus fotografías y descubrió algo extraño. En varias imágenes aparecía una figura borrosa al fondo del pasillo, siempre en el mismo lugar, siempre mirando hacia la cámara. Lucía despertó sobresaltada, asegurando haber soñado con una mujer vestida de blanco que tocaba puertas y susurraba nombres. Daniel intentó tranquilizarla, pero él también había oído golpes suaves dentro de la pared. A las 3 de la madrugada, todos los relojes del hotel se detuvieron al mismo tiempo, como si alguien hubiera contenido el aliento del edificio entero. Durante el desayuno, don Ernesto compartió lo que había investigado. El hotel fue inaugurado en 1952 por la familia Salvatierra, rica y respetada. 10 años después, una tormenta aisló el lugar durante días. Cuando finalmente llegó ayuda, varios huéspedes habían desaparecido sin explicación. El caso fue cerrado rápidamente y el hotel jamás recuperó su fama. Mientras hablaba, el señor Álvarez observaba desde la recepción sin intervenir, inmóvil como una estatua. Esa noche Tomás decidió explorar. Caminó por el tercer piso, donde varias habitaciones estaban selladas con cadenas oxidadas. Una puerta entreabierta lo atrajo. Dentro encontró muebles cubiertos por sábanas y un espejo antiguo lleno de manchas oscuras. Cuando tomó una fotografía, escuchó una voz suave detrás de él diciendo que no debía estar allí. Se giró de inmediato, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, en el espejo apareció la silueta de una mujer parada justo detrás de él. Al voltearse nuevamente, no había nadie. Salió corriendo sin notar que la puerta se cerraba lentamente sola. Clara, intrigada por la historia, encontró registros antiguos donde se repetía un nombre: Elena Salvatierra, la hija del dueño. Había muerto joven en circunstancias confusas. Esa misma noche, Clara soñó con ella caminando por los pasillos oscuros, tocando puertas mientras decía que nadie se había ido realmente. Al despertar encontró huellas húmedas en el suelo de su habitación que conducían hacia el corredor. Una tormenta feroz comenzó al día siguiente, cortando la señal telefónica y la electricidad intermitente. El señor Álvarez anunció que nadie podía abandonar el hotel hasta que el clima mejorara. Lucía empezó a afirmar que veía personas sentadas en el comedor vacío. Daniel perdió la paciencia y discutió con ella, pero el eco de sus voces parecía multiplicarse en las paredes. Don Ernesto desapareció durante horas y regresó temblando, asegurando haber encontrado habitaciones ocultas en el sótano que no aparecían en ningún plano. Los huéspedes decidieron bajar juntos. El sótano olía a humedad y sal marina. Encontraron una antigua sala llena de maletas y objetos personales cubiertos de polvo,
como si alguien hubiera desaparecido sin llevarse nada. En una pared había dibujos infantiles representando figuras humanas mirando hacia arriba, hacia el hotel. Entonces escucharon pasos sobre sus cabezas, muchos pasos, aunque sabían que eran los únicos allí. Entre documentos olvidados descubrieron la verdad. Durante la tormenta de 1962, el dueño del hotel había encerrado a varios huéspedes enfermos en el sótano por miedo a un contagio desconocido. Prometió liberarlos cuando llegara ayuda, pero la ayuda llegó demasiado tarde. Todo fue ocultado para evitar el escándalo. Elena Salvatierra intentó liberarlos y murió poco después. Desde entonces, algo permanecía atrapado en el hotel, repitiendo eternamente aquella noche. Las cosas empeoraron rápidamente. Las puertas se cerraban solas y los pasillos parecían cambiar de forma. Lucía desapareció primero. Su voz comenzó a escucharse desde distintos lugares al mismo tiempo. Daniel corrió buscándola y también desapareció. El hotel parecía absorberlos lentamente. Clara comprendió entonces que el lugar no estaba poseído por fantasmas vengativos, sino atrapado en un recuerdo eterno. Cada visitante se convertía en parte de la historia olvidada. Finalmente, el señor Álvarez confesó que él también había sido huésped décadas atrás y jamás logró marcharse. El hotel no permitía salidas, solo añadía nuevos nombres a su memoria. Cuando la tormenta terminó al amanecer, equipos de rescate llegaron tras recibir reportes confusos. Encontraron el edificio silencioso y vacío, cubierto de polvo, como si nadie hubiera estado allí en años. En la recepción hallaron un libro antiguo con 5 nombres escritos recientemente. Esa misma noche, un turista tomó una fotografía del hotel iluminado desde el acantilado. En uno de los balcones podían verse 5 figuras observando el mar inmóvil. Dentro el reloj volvió a marcar las 3 de la madrugada y el viento recorrió los pasillos como un suspiro interminable, mientras el Hotel Bruma del Mirador continuaba esperando nuevos huéspedes que jamás imaginarían que su llegada no sería el comienzo de un viaje, sino el final de su regreso.